propio presidente de la República y algunos de sus funcionarios. Son ellos los que deberían de estar dando muestras de probidad. Nosotros no tenemos problema en ese sentido. No hay ni un tan solo caso, ni un tan solo señalamiento. Son puros cortinas de humo, que el presidente tiene una caravana de 18 vehículos. Dicho sea de paso, la ley de tránsito autoriza a que los vehículos de la Presidencia de la República, junto con los de la policía, las ambulancias y las motobombas del cuerpo bombero, tengan vía libre, paso libre. La ley lo autoriza. No soy yo quien en forma arrogante o prepotente lo hago. Es el protocolo de seguridad que yo debo respetar. No es a mí a quien se me ocurren las rutas que se siguen o los dispositivos de seguridad. Es el Estado Mayor Presidencial que decide cuántos vehículos debo de utilizar de acuerdo a las circunstancias, las condiciones del lugar donde voy. A veces llevo solo 3, a veces van un poco más. Pero entonces, sencillamente dicen, hay que ser más austero. O efectivamente, seamos más austeros, pero no nos preocupemos nada más por el gasto, preocupémonos también por los ingresos. Con solo los 100 millones de dólares de 2 grandes empresas que le deben al fisco y que están acusadas de evasión fiscal, con solo eso pagamos el subsidio, si los lográramos recuperar, pagamos el escalafón a los médicos, de casi 4 años. Pagamos el escalafón a la Universidad Nacional, pagamos los refuerzos presupuestarios que nos están pidiendo otros ministerios. Presidente, tenemos que hacer la primera pausa y le voy a seguir preguntando del escalafón para cerrar este tema y sobre el presupuesto general de la Nación. Una pequeña pausa y ya regresamos. Con mucho gusto. Ya fue negociado antes y no tiene el sistema perverso que tiene el de los trabajadores de salud. Sí hay escalafón. De los maestros, es que se fue negociado antes. El escalafón de los maestros, ¿te acordás? Fue toda aquella ronda de negociaciones en las que se metió el profesor Sánchez Serén cuando era ministro de Educación, ad honorem. Y en ese momento se negoció un pago escalonado del escalafón. Pero el escalafón lo que pide es una revisión salarial cada 3 años. Este escalafón pide un incremento salarial cada año, por ley. Por ley hay que subirle 8% a los trabajadores de salud cada año. En mi opinión, esa ley tiene que ser revisada. Si no, siempre habrá problemas con las finanzas públicas. En Costa Rica, por ejemplo, se declaró inconstitucional los contratos colectivos parciales y los escalafones parciales porque se violenta el principio de igualdad ante la ley. ¿Qué tienen los trabajadores de la salud que los hace diferente a los maestros que también son servidores públicos? Y ellos tienen un escalafón que les beneficia cada año y los maestros un escalafón que les beneficia cada 3 años. ¿Qué tienen los trabajadores de salud que no tienen los trabajadores de otro ministerio donde no hay escalafón? Entonces, ahí estamos ante un problema de igualdad ante la ley. A eso a lo que me refiero. Eso a lo que me refiero. Ahora, yo no he dicho que no se les va a dar. Esa es decisión de la Asamblea Legislativa. Entendamos los escenarios de negociación. Pero eso es como pasar la papa caliente a otro escenario, presidente. No es pasar la papa caliente. Porque al final y al principio... cumplir los plazos constitucionales. Pero al principio era ley también. Usted tenía que de alguna forma cumplir con ese escalafón. Es que estuvimos reunidos con ellos. Si ellos estuvieron reunidos con la ministra, se han reunido permanentemente. Pero no creo que ¿Desde cuándo no vienen haciendo huelga los trabajadores del sector salud? Son 21 asociaciones, entre asociaciones y sindicatos, los que tiene que enfrentar la señora ministra de Salud. Algunos se ponen de acuerdo, otros no. ¿Y desde cuándo vienen realizando huelgas? Quejándose siempre de los mismos problemas. Bueno, aquí está también el conflicto del Seguro Social, que está viendo el doctor Leonel Flores. Está negociando también con ellos un incremento que están solicitando. Simetriz fue un sindicato que adquirió notoriedad y solvencia ante la ciudadanía porque se opuso a la privatización de la salud y defendió el Seguro Social. Ahora resulta que quiere utilizar los recursos de los derechohabientes para recetarse un aumento salarial. Han perdido la brújula, han perdido el rumbo, están actuando corporativamente. Hay que ver cómo son las finanzas del Estado. Hay que establecer prioridades. Insisto, son prioridades. Son prioridades. Quien quiera recortar el presupuesto de salud para pagar el escalafón va a tener que quitarle 24 millones a la compra de medicamentos y de insumos médico-quirúrgicos. Entonces tenemos que escoger entre que los trabajadores se sientan estimulados con un mejor salario, a pesar de que ellos vienen
teniendo escalafón año con año. Todos los años. Es primer año donde el escalafón enfrenta dificultades financieras, pero de ahí han tenido el escalafón todos estos años. No es una deuda que tenemos con ellos como la que yo recibí de 18 años, perdón, de 18 millones de dólares, de más de 15 años, de los lisiados de guerra, que el gobierno de Calderón Sol no honró ese compromiso y de ahí los sucesivos gobiernos de Arena. Yo les pagué esa deuda en cuestión de un año, pero aquí no. Aquí estamos hablando de que es el escalafón del siguiente año. Se puede negociar. La cancha está en la Asamblea Legislativa, o más bien la pelota está en la cancha de la Asamblea Legislativa por una sencilla razón. El presupuesto lo tienen los diputados y los únicos que pueden decidir sobre el presupuesto son los diputados. Yo presento un proyecto de presupuesto. El presupuesto que yo presento a consideración de los diputados no es el presupuesto votado, que es el real. Es las proyecciones de gastos e ingresos que considera el gobierno. Pero los diputados tienen la posibilidad de cambiarlo. No lo pueden aumentar. No lo pueden aumentar. ¿Lo pueden distribuir? Lo pueden redistribuir, por supuesto, si es lo que hacen. Ahora, presidente. Entonces, y no eso es lo que está amenazando Arena, pues, y no Arena lo que está diciendo es que ellos van a asegurar el escalafón porque es una violación a la ley, no incluir gastos que por obligación tienen que incluirse en el presupuesto. Está bien, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, según los diputados de Arena, van a tener que recortar el presupuesto para medicamentos y para la compra de insumos médicos quirúrgicos, o sea, van a desabastecer los hospitales. A ellos no les cuesta porque ya lo hicieron en el pasado. Si en el pasado no tenían desabastecidos los hospitales. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿De dónde van a sacar los recursos? Entonces vienen y dicen, recortémosle a Casa Presidencial. Casa Presidencial lleva ya un recorte de más o menos unos 6 millones o 7 millones de dólares del presupuesto votado para este ejercicio fiscal, para el próximo ejercicio fiscal. Hemos sido austeros en la presentación del presupuesto. Pero es que cuando habla de Casa Presidencial piensan que son los gastos del presidente. Casa Presidencial tiene 7 secretarías ejecutivas y cada una tiene personal y cada una tiene presupuesto y cada una realiza obras importantes como el caso de la Secretaría de Inclusión Social que construye la Ciudad Mujer. Cada una tiene obligaciones. Ahora, claro. Presidente, déjeme hacerle unas observaciones que podrían ser algunos de los argumentos que podrían darle la próxima semana. Destacan ramos que son los que más plazas incrementan para el 2014. En hospitales, 160. Fosalud, 104. En el Seguro Social, 232. Si hablamos que es el tema de la salud, qué bueno que se aumenten porque en todo caso va a haber más médicos. Pero hay 179 en ANDA y en la Presidencia de la República se están reportando 148 nuevas plazas para el 2014. El ramo de Seguridad y Justicia, 1.265. Bueno, Seguridad y Justicia hay que tomar en cuenta las graduaciones pendientes de policías. Hay que tomar en cuenta, en el caso de Casa Presidencial, las secretarías se amplían. Sí. Así que la planilla de las secretarías se ha incrementado, o más bien la planilla de Casa Presidencial se ha incrementado porque hemos absorbido unidades que antes funcionaban en otros ministerios. ¿Y en ANDA? ¿Cómo se puede justificar? Bueno, invitar al presidente de ANDA que venga a justificar. 179 nuevas plazas. Que lo justifique. Me imagino que necesita, yo no conozco al detalle los presupuestos de cada dependencia. A mí el ministro de Hacienda, sobre la base de los requerimientos que hacen los ministros y los titulares de las autónomas, presenta a mi consideración el presupuesto. Pero él es el que hace los números y está en la obligación, para eso es el ministro de Hacienda, si no yo me sentaría en la mesa de él. Está en la obligación de detallarme el presupuesto y de presentarme un presupuesto equilibrado para que yo, que tengo la perspectiva global, la visión global, no voy a entrar en detalles. Yo no tengo idea de por qué ANDA ha incrementado las plazas, probablemente porque está incrementando el servicio de agua potable. Bajo mi administración hemos llegado a más hogares rurales. Hemos abierto nuevos pozos, hemos puesto nuevos sistemas de agua servida en municipios, en pueblos, en comunidades que no tenían. Y eso requiere más personal. Eso requiere más personal. En todo caso, él tendrá que justificarlo y lo tendrá que justificar ante los diputados de la Asamblea Legislativa porque ese es el procedimiento de la Comisión de Hacienda Especial de Presupuesto. No es un presupuesto que pone su apuesta principal en el incremento de plazas. Las plazas que se establecen en el presupuesto son necesarias. Los diputados decidirán si las aprueban o no las aprueban. En salud, por ejemplo, no es que yo esté contratando activistas del FMLN, como vinieron a decir. El Hospital Nacional de Maternidad, que va a ser un hospital de lujo no por su
construcción, sino por la cantidad de servicios que va a brindar. Necesita más personal del que actualmente tiene. La mayoría Lo mismo el nuevo hospital de la Unión. La mayoría de estas nuevas 160 plazas van precisamente para maternidad. Justamente, porque queremos dar un buen servicio. Y ese es el regalo que le queremos dar a las madres salvadoreñas. Ahora, un hospital nacional de maternidad decente, no como el que funcionaba en gobiernos anteriores. Ahora, presidente, ¿qué le dice a las autoridades de la Universidad de El Salvador? Necesitan 9 millones, dicen ellos, para terminar este año. Pero ese es un asunto que no tiene que ver con la Asamblea Legislativa y lo estamos discutiendo. Ya el ministro de Hacienda tomó cartas en el asunto. Yo no les puedo decir nada. Tenemos que revisar nuestras finanzas, pero el estado actual de las finanzas, lo que tenemos para cerrar el año, bueno, aparece diciendo ahí el candidato de Arena, no tienen ni para pagar salarios. ¿Y de dónde saca él eso? Los que no han tenido para pagar salarios son las alcaldías de Arena, que ahí les están presionando para que paguen los salarios. Nosotros sí tenemos para pagar salarios, pero tenemos necesidades que cubrir, programas que implementar. Solo el día de ayer yo entregué 4.000 nuevos títulos de propiedad que acredita a personas que durante 20, a veces 30 años han demandado un título de propiedad para sentirse propietarios privados, porque propietario privado no solo es el grande, también es el pequeño, el mediano y el más pequeño de todos. Pero eso cuesta dinero, y yo voy a entregar 50.000 títulos de propiedad, y los 20 gobiernos de Arena, aunque ellos dicen que son 15 porque no se hacen cargo del último, pero mejor. Porque si solo son 15, en 15 años, ellos vinieron a entregar un promedio de 1.500 títulos de propiedad por año. En 15 años no son ni 30.000 títulos de propiedad. 3 gobiernos entregaron 30.000 títulos de propiedad, un solo gobierno ha entregado 50.000 títulos de propiedad. Y no que yo iba a atentar contra la propiedad privada, que ese era el estigma con que identificaron mi candidatura, pero eso cuesta dinero. Y cuesta dinero también darles uniformes a los niños. Y cuesta dinero también darle leche a los niños. Y cuesta dinero pagar la pensión básica para adultos mayores, para 30.000 adultos mayores de 75 municipios rurales, los más pobres del país, y 5 urbanos que en su vida habían tenido una pensión. Vayan a decirle a la señora que recibe pensión que se la van a quitar. Vayan a decirle a los padres de familia de 1.300.000 estudiantes que el próximo gobierno les va a quitar el uniforme. El candidato presidencial también dijo ayer, presidente, y se lo digo con todo respeto, de que usted fue a una reunión en Cádiz, en España, que había llevado una comitiva de 35 personas y que no entendía para Mentiras. qué. Y que no entendía también para qué llevaba traductoras y allá se habla español. Omega le está fallando en los servicios de información que le proporciona al candidato presidencial. Esa estructura terrorífica que tiene Arena, que se encarga del terrorismo cibernético y que es una especie de OIE paralela, solo que en manos de Arena. Está fallando. No es eso, no es esa cantidad de gente. La gente... Él está sumando al personal de la embajada de España que se mueve para ese tipo de eventos. Es una cumbre, no es una reunión en los Estados Unidos para llegar a pedir el voto, es una cumbre iberoamericana, de todos los presidentes de Iberoamérica. Entonces necesita una infraestructura, una logística. Él ignora que el país sede de una cumbre corre con los gastos, como le ocurrió a El Salvador cuando aquí fue la sede de la cumbre iberoamericana, un año antes de tomar posesión y que tenía como tema la juventud. El gobierno de El Salvador tuvo que correr con los gastos. Entonces él ignora eso. Entonces hay que sumar el personal de la embajada que se traslada a Cádiz para atender las necesidades logísticas de la misión, porque yo sí voy a trabajar y voy a hacer eso nada más. Yo me fui un jueves por la noche, aterricé viernes al mediodía en España, tuve una reunión con más de 80 inversionistas españoles, por eso que tuve que llevar en mi comitiva al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, al secretario técnico de la presidencia, porque hubo una exposición de la Asociación por el Crecimiento y de Fomilenio 2 y de las oportunidades de inversión que abrían ambas apuestas estratégicas. Y luego después inmediatamente terminó la reunión y me fui a Cádiz, porque se aperturaba el día sábado. La cumbre terminó domingo al mediodía me está viendo yo del aeropuerto para venirme acá. No me quedo turisteando como hacen otros. ¿Y la traductora? La traductora porque tuvo reunión con otros jefes de Estado y además algo que él ignora también. Es cumbre iberoamericana, pero ahí llegan organismos internacionales. El vicepresidente del Banco Mundial tenía una reunión con este servidor porque en ese momento estábamos negociando importantes créditos para el país y por lo tanto había una reunión que él programó en Cádiz, en medio de las intervenciones de los presidentes, programó una reunión. Lamentablemente, este servidor no sabe hablar inglés y por lo tanto necesita una traductora.
y el vicepresidente del Banco Mundial no sabe hablar español, y entonces necesitaba una traductora. Por eso que hubo necesidad de llevar a una traductora. ¿Usted ha escuchado la frase de que el gran elector siempre es el presidente de la República? Sí, la he escuchado. ¿Es usted el gran elector? ¿Se considera así? No sé. La verdad que no sé. Depende del alcance que tenga esa expresión. Si por gran elector se entiende que el presidente es el primer militante del partido que lo llevó a la presidencia para buscar el voto para el candidato que propone ese partido, están equivocados. Eso no lo estoy haciendo yo. Usted reformó el pasado 23 de septiembre, si no me equivoco, el decreto presidencial en el cual le prohibía a los empleados públicos que participaran en actos proselitistas. Lo reformó para que sí puedan participar siempre y cuando sea fuera de los horarios de trabajo. Claro, siempre y cuando se resguarde el ordenamiento jurídico, porque había una colisión de derechos. Había una colisión de derechos. ¿Por qué antes no y hoy sí, presidente? Porque cuando se diseñó, no percibimos que había una colisión de derechos. Y los funcionarios tenían razón cuando me plantearon, pero mire, yo formo parte de un partido político y tengo compromisos con mi partido político. Sí, pero usted es funcionario público, se debe a su función pública. Salvo que me garantice que sus obligaciones como miembro de un partido político no van a entorpecer su labor pública ni va a utilizar recursos de su ministerio o de su institución para hacer proselitismo electoral, ni va a conminar o a influir sobre sus subalternos para que apoyen y vayan a un acto de proselitismo electoral, puede participar. Por eso es que el decreto que firmé el 23 de septiembre y que entró en vigencia el día de ayer, una vez publicado en el Diario Oficial, lo que establece es que desarrolla más la prohibición y es más expedita en la prohibición, porque yo nunca impedí que participaran en actos de proselitismo, siempre y cuando fueran actos partidarios donde no se llegara a buscar el voto, donde no se llegara a solicitar el voto. Por ejemplo, hubo funcionarios míos Le llamó la convención última donde se aprobó el programa de la fórmula presidencial del FMLN. No fue un acto para llegar a solicitar el voto. Ni siquiera estaban inscritos como candidatos, no lo pueden solicitar. No había arrancado la campaña, tampoco lo pueden solicitar. Era una obligación partidaria. Algunos de esos funcionarios son miembros de las instancias de decisión del FMLN y fueron invitados como tal. Y al final iban, a pesar de la prohibición. Y es porque no está desarrollada, porque cuando me solicitaban permiso me decían, mire, presidente, solicito permiso para participar en un acto del FMLN o en un acto de otro partido político, porque yo tengo militantes de diferentes partidos políticos. Tengo hasta gente de Arena trabajando conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que había que desarrollar el decreto, porque lo contrario quedaba muy general y un tanto ambiguo, susceptible de ser interpretado a conveniencia, porque había funcionarios que me decían, pero es que yo no estoy utilizando recursos del Estado, entonces no estoy pidiendo el voto, no estoy presionando a mis subalternos a que participen. Tiene razón, entonces vamos a desarrollar más el decreto. La reforma que introduje es un desarrollo al espíritu del primer decreto que firmé a un año de haber llegado a la presidencia de la República. No lo contradice, lo desarrolla, lo amplía y deja más claro qué significa no participar en proselitismo electoral, interpretando la disposición constitucional que dice que ningún funcionario público puede prevalecerse de su cargo, ¿verdad?, para hacer política partidista. Cualquiera le puede decir, vamos a tener ministros entonces de 8 de la mañana a 4 de la tarde y no los fines de semana. Bueno, si es que los ministros son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el único que no puede ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde es el presidente de la República, porque entonces el país se queda sin presidente. Pero los ministros pueden serlo. Los ministros son servidores públicos. Uno aspira a que el servidor público se entregue a las 24 horas, pero eso es una aspiración. ¿Ve? Ahí están los médicos del Seguro Social y los médicos del Ministerio de Salud Pública. Son médicos. ¿Ve? Esos no son médicos ni de 8 de la mañana a 3 de la tarde porque no trabajan, están en paro. Pero siguen siendo servidores públicos, siguen siendo trabajadores del Estado. No, vamos a tener ministros que van a trabajar en sus horarios regulares, que van a ser eficientes, porque tenemos un programa de gobierno que tenemos que cumplir y que no van a utilizar ni sus vehículos del gobierno, vehículos propios sí, mucho menos recursos de la institución en la que trabajan y ya no digamos pedirle a los demás que asistan por fuerza. Ok, presidente, tenemos que ir a la última pausa comercial, pero déjeme solo concretar una idea. Usted dijo, no sabe si es el gran elector.
Pero hay una... Depende de lo que se entienda por gran elector, ese es el punto. ¿Usted tiene alguna preferencia por alguno de los candidatos en este momento que buscan la presidencia de la República? Claro, pero el voto es secreto. Ajá. Pero, y es lo que todo el mundo dice, todos los programas de los días sábados y cualquier oportunidad que... 7, 8 veces... Norman Quijano me ha atacado a mí, ha atacado al gobierno. ¿Y qué quieres que haga? Voy a permitir que un candidato, aunque sea candidato, venga y diga, el gobierno es corrupto, el gobierno es ineficiente, el gobierno está haciendo esto, el gobierno está haciendo esto otro. En ese sentido sí puede ser gran elector en la medida en que le puede explicar a la población, desde mi posición como mandatario, cómo veo yo las cosas. O sea que yo no puedo venir a este programa o cualquier otro programa o frente a las críticas de la prensa viene... yo no he dicho eso, de que no pueda. Bueno, pero lo estoy diciendo para aquel que lo piense. Porque hay quienes piensan de que los programas de los sábados están dedicados a eso. Yo hago una defensa de los programas del gobierno. Yo le explico a la población mi posición. Son ellos los que reaccionan y durante las plenarias, en intervenciones públicas, en mitines, dicen cualquier cosa, lo que se les ocurre. Yo no puedo dejar pasar que alguien que aspira a ser presidente de la República venga y diga que los 24 millones del escalafón los va a sacar de andar a pie o en bus o en bicicleta durante 5 años porque va a eliminar la caravana. Eso no solo es ridículo, eso demuestra un desconocimiento de la administración de las finanzas públicas. Entonces, yo no puedo permitir, eso es demagogia, que diga claramente, el candidato a la presidencia de la República va a tener los subsidios enfrente. ¿Qué va a hacer con los subsidios? Que diga claramente. Pregúntale eso cuando lo tengas acá. ¿Va a subsidiar el agua? ¿Va a subsidiar la energía eléctrica? ¿Va a mantener el subsidio al gas licuado que le llega a 1.300.000 hogares salvadoreños? Y ahora resulta que va a crear un nuevo subsidio. A ver, explíquemelo cómo lo va a financiar. Explíquemelo, ¿dónde van a salir los recursos? Si ya los subsidios que existen le ponen una presión al presupuesto, ¿de dónde va a sacar los recursos para subsidiar la vivienda? ¿O va a quitar otros? ¿O va a quitar otros? ¿Qué día cuáles va a quitar? No voy a construir remodelaciones de las oficinas del gobierno en 2 años. No le voy a permitir a mis funcionarios que viajen en 2 años. Voy a reducir la caravana. Si él anda con 5 o 6 vehículos, casi los mismos que yo. Lo único que yo tengo derecho por ley, él no. Él es candidato todavía. Claro, entonces... no es que yo quiera irme contra el candidato de Arena, no, yo me voy contra aquellos que dicen cosas sin fundamento, me voy contra aquellos que dicen verdaderos desaguisados porque la población necesita estar clara de las cosas. No es que esté en campaña, no es que esté criticando, más bien los que hacen oposición son ellos. Yo no hago oposición a Arena, es Arena quien hace oposición y yo tengo que aclarar. Imagínate venir a decir este programa y para qué una traductora si va a Cádiz y yo entiendo que en España se habla español. Sí, señor, pero a España también llegan turistas como llegan misiones internacionales y que hablan otros idiomas. Y a esa cumbre llegó el vicepresidente del Banco Mundial y programó una reunión desde acá con meses de anticipación. Entonces tuve que llevarme a una traductora para que me tradujera en el momento de la reunión. Eso es, por eso se llevó, no es porque la llevamos a pasear, llegó a trabajar. Entonces, ¿por qué tengo que hacer referencia a eso? Ah, bueno, porque él dedica buena parte del tiempo a hablar del gobierno. Yo leí en los periódicos, sobre todo en el periódico digital La Página, que siempre está con información inmediata del momento, el contenido del discurso allá en Izalco. Él y Portillo Cuadra se dedicaron a criticar al gobierno. Entonces, este es el espacio que yo aprovecho para poder hacer mis planteamientos, y si en esos planteamientos tengo que ser críticos con otros, bueno, vivimos en democracia y hay que aceptar la crítica. Muy bien, presidente. Otra pausa comercial, ya regresamos a la parte final. Parte final de nuestro programa con el presidente de la República, Mauricio Funes. Señor presidente, todavía hay varios temas y nos quedan apenas 5 minutos para terminar este programa, ya nos hemos extendido un poco. Un par de temas relacionados de alguna forma. Recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y el cierre de tutela legal del arzobispado. ¿Cómo evalúa esta acción, esta decisión tomada por la Iglesia Católica? Bueno, yo dije
que me parecía una decisión que le corresponde al arzobispo de San Salvador, puesto que es una oficina que depende del arzobispado de San Salvador, pero que envía un mal mensaje, una señal negativa. Porque históricamente el arzobispado, a través de la Oficina de Tutela Legal, desde su creación, acompañó al pueblo salvadoreño en la vigencia y defensa de los derechos humanos. Ahí hay 30.000 expedientes, han dicho los trabajadores cesados, de sonados casos de graves violaciones a los derechos humanos, que ahí están. Entonces era una institución que, en mi opinión, le daba un servicio importante a la sociedad salvadoreña. ¿Por qué tomó la decisión el arzobispo? Bueno, que él lo explique. Yo lo que ofrecí públicamente es facilitar la custodia de los documentos, de esos expedientes, para que no se vayan a perder y que no vayan a correr la suerte de las declaraciones de probidad que se perdieron de la presencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Selenel. Ahora, hay por supuesto preocupación por los trabajadores cesados, y tienen todo su derecho a protestar porque de un día para otro se les dijo que estaban cesados. A propósito de los trabajadores, tu pregunta de ANDA me mandó respuesta por Vivi, por red social, ahora que están de moda las redes sociales, el presidente de ANDA, y me dijo, explíquele al señor Urbina que esos trabajadores son para echar a andar el programa Gotitas en Acción, que atiende a 70 proyectos comunitarios, y bajo responsabilidad de ANDA está todo el plan de bacheo. Son más de 5.000 baches provocadas por rupturas de cañerías que tienen que reparar, y eso lo hace ANDA con sus propios recursos. Entonces, en lugar de subcontratar, como hacían antes, y por lo tanto en el presupuesto se veía nada más la partida para subcontratar porque los empleados eran de otras empresas, han encontrado que es mucho más barato tener trabajadores propios que subcontratar, y eso implica que se haya inflado la planilla de ANDA, además de todos los proyectos que están proyectados para el próximo año en la zona costera del país. Y en el caso de la Casa Presidencial, se me había olvidado mencionarte que vamos a inaugurar a finales de año 2 Ciudad Mujer más, la sede en el Divisadero Morazán y la sede de San Miguel, y eso implica más personal, porque lo paga la Secretaría de Inclusión Social. Y por lo tanto, ahí es donde está el personal de más que tú identificaste, o no de más, sino que se ha proyectado contratar para el próximo año. Muy bien, y para terminar... Ahora, lo de la amnistía, esa es decisión de la Sala de lo Constitucional. Yo no me meto en eso. Sí, pero debe de tener alguna opinión personal de lo que usted pensaría debería de ser. Pero no me gustaría adelantar criterios sobre el tema. El ciudadano o los ciudadanos que presentaron el recurso inconstitucional tienen todo el derecho de recurrir a la instancia que estimen conveniente si consideran que la ley viola preceptos constitucionales. Será la sala quien, en forma soberana, en forma independiente, espero, y en forma autónoma, decidirá si la ley es constitucional o inconstitucional. Y si la ley es constitucional, pues la Asamblea tendrá que cumplir la sentencia y tendrá que derogarla. Y si de ahí se derivan algunos procesos judiciales, pues tendremos que enfrentarlos. Muy bien, y en minuto y medio, ¿puede darle usted un consejo a los candidatos presidenciales, presidente? Por supuesto. Número uno, que sean responsables. Que conozcan el país para que no digan cualquier cosa y no propongan cualquier solución que únicamente tenga el propósito de influir en la intención de voto. Número tres, que hagan un debate. Perdón, número dos, que hagan un debate. Que hagan un debate porque la población está en la obligación de conocer sus propuestas de gobierno y que no entren en campaña de bajo nivel, campaña sucia que en nada ayuda al electorado. Así como están las cosas, no hay un ganador. Así como están las cosas, hay segunda vuelta. Si las encuestas les vamos a dar la certeza que dicen tener, no hay ganador en primera vuelta, se van a segunda vuelta y por lo tanto los tres tienen la misma posibilidad de ganar la próxima elección presidencial. Así que mejor debatan, hagan sus propuestas, convencen al electorado sobre la base de planteamientos sensatos y razonables en lugar de dedicarse a la campaña sucia. Muy bien, presidente, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Nos han quedado varios temas en el tintero, a ver qué otro día tiene la oportunidad para que podamos seguir conversando. Cuando gustes, vengo con mucho gusto acá. Gracias, presidente, muy amable. Y a usted también gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Desde ya la invitación para mañana viernes estará el candidato a la vicepresidencia por el FMLN, el señor Óscar Ortiz. Buenos días, primero día nos vemos mañana.